tardes a todos. Lamentando que, en fin, que la asistencia no sea muy grande. Nuestro presidente está en una actividad docente y se incorporará en el transcurso de la charla. Pero saben ustedes que el pasado día 10 falleció el señor José Mira Gutiérrez, catedrático de nuestra universidad de microbiología y académico nuestro, fue vicepresidente e incluso fue presidente en funciones un tiempo. Y yo creo, como es tradicional en nuestras instituciones, que procede que nosotros recordemos su memoria, aparte de tener la necrológica que en su momento ya se está organizando. La vamos a hacer conjunta con la Academia Hispanoamericana y con la Facultad de Medicina, pero procede tener un minuto de silencio en recuerdo y memoria del ilustrísimo señor don José Mira. Bien, muchas gracias. Bien, hoy nos hemos reunido en una reunión científica, lo llamamos la Academia, para la defensa de un premio. El premio es In Memoriam Manuela Sandoguete y Enrique Calderón, que se concedió en 2020 porque se convocó en ese año, patrocinado por sus herederos, dotado con 650 euros. Fue convocado sobre el tema Trabajo Original de Investigación en Medicina Interna y se concedió al trabajo titulado Fibrosis miocárdica maligna en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de origen hipertensivo, influencia de la enfermedad renal crónica. Fue presentado bajo el lema Domus Linensis, del que, abierta la correspondiente plica, resultó ser su autora la licenciada en Medicina y Cirugía con grado de doctor, doña María del Rocío Eiros, bachiller de Salamanca. El premio, como saben, le fue entregado el día 15 de abril de 2021, aunque no lo recibió ella. Nombró una representante porque estaba a punto del parto. Pero, en fin, hoy la tenemos aquí y tiene la palabra para discutir del tema. Muchas gracias. Ilustrísimo señor secretario, autoridades, señoras y señores. Quiero en primer término agradecer la concesión de este premio y paso a presentarles el trabajo que tiene por título, como bien ha dicho el secretario, Fibrosis miocárdica maligna en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada de origen hipertensivo e influencia de la enfermedad renal crónica. Voy a poner una sola. El trabajo va a estar en estos 6 puntos y en primer lugar vamos a empezar con una introducción. La insuficiencia cardíaca, como bien saben, se ha convertido en los últimos años en los países desarrollados en una de las epidemias cardiovasculares del siglo XXI, de manera que hemos asistido a un aumento de su prevalencia y a un aumento de las hospitalizaciones por esta causa. Esto es debido a 2 factores fundamentalmente. Uno, el envejecimiento paulatino de la población y, en segundo término, a un avance de las medidas terapéuticas que tenemos con estos pacientes, fundamentalmente en la cardiopatía isquémica y en la hipertensión arterial. De manera que se estima que la prevalencia global en la población mundial es del 1 al 2% en insuficiencia cardíaca, pero llega hasta el 10% en los pacientes mayores de 60 años.
Como bien saben ustedes, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por unos síntomas y signos derivados de unas alteraciones estructurales y o funcionales que conllevan a una disminución del gasto cardíaco o a un aumento de presiones de llenado. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar según la fracción de eyección en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si tiene la fracción de eyección mayor o igual al 53%, o insuficiencia cardíaca reducida. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada deben de cumplir alteraciones estructurales y o alteraciones funcionales. Las alteraciones estructurales se determinan con una presencia de un aumento de la masa indexada del ventrículo izquierdo, que recuerden que es más de 95 gramos metro cuadrado en mujeres o más de 115 gramos metro cuadrado en varones, o un aumento del volumen indexado de la aurícula izquierda. Las alteraciones funcionales representarían una disfunción diastólica. ¿Y por qué este auge de la importancia y de la preocupación en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Se debe fundamentalmente a tres motivos. Uno, como ya he dicho previamente, el aumento global de la prevalencia y que es imparable. En segundo término, que esta patología está asociada a una comorbilidad muy importante, entre ellas quería destacar la enfermedad renal crónica, que posteriormente veremos la importancia que tiene. En último lugar, la mortalidad, porque hasta ahora los estudios nos dan datos de mortalidad muy contradictorios. Hay estudios que nos dicen que la mortalidad es inferior a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, otros que es similar y otros superior. No tenemos datos concluyentes hasta ahora. Dentro de las patologías que engloba la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se encuentra la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué es la cardiopatía hipertensiva? Es la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo con función diastólica y sistólica del mismo, junto con las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes. Todo ello en pacientes que tienen una historia de hipertensión arterial. Todos sabemos que el sustrato lesional de estos pacientes es la fibrosis miocárdica. Esta fibrosis conlleva una serie de lesiones en tres estratos fundamentalmente. En primer lugar, en los miocardiocitos, en los que se produce una hipertrofia fundamentalmente. En segundo lugar, la matriz extracelular, y sobre lo que versa, como veremos este estudio posteriormente. Y en último lugar, en la microcirculación coronaria, en la que hay una hipertrofia de las paredes de las arterias intramiocárdicas. Pero lo que es característico a nivel anatomopatológico de la cardiopatía hipertensiva es esa fibrosis miocárdica que aparece en estos pacientes, que se produce por una alteración en los fibroblastos que conlleva a un aumento del depósito del colágeno fibrilar. Como saben, hay dos tipos de colágenos, el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3. Lo que se ve en estos pacientes es un aumento del colágeno tipo 1. Vamos a estudiar un poco más en profundidad cómo es esta vía del colágeno y qué alteraciones se producen en estos pacientes. Ya les he dicho que hay unas alteraciones en el fibroblasto, de manera que se activan de manera anómala, produciendo lo que es el procolágeno tipo 1 que nos derivará en la vía del colágeno. La vía del colágeno la he dividido aquí en tres partes fundamentales, que en primer lugar está la síntesis de esa molécula de colágeno, la formación de las fibras y por último la degradación de estas fibras. En estos pacientes lo que hay es un aumento de esta síntesis, un aumento de la formación de las fibras y una disminución de la degradación de las fibras de colágeno. ¿Y por qué es importante estudiar esta vía? Porque nos va a determinar cómo está alterada esta fibrosis miocárdica. Como vemos, cuando se produce de manera anómala el procolágeno tipo 1, se produce en una gran molécula que tiene a su vez el colágeno, que es la parte central, y dos péptidos añadidos. Cuando se activa de manera anómala estos enzimas, lo que hacen es cortar tanto el PCP como el PNP, los dos propéptidos, y nos sacarían a sangre un propéptido que es el P1CP, que tiene una especial relevancia porque nos indicaría que a más formación de colágeno, más P1CP vamos a tener en sangre. Nos indicaría que se está formando colágeno de manera anómala. Una vez que tenemos la molécula de colágeno ya formada, ¿qué pasa con estos ladrillos, que podríamos decir? Estos ladrillos se unen formando enlaces covalentes que están mediados por unas enzimas denominadas LOX, se entrecruzan para formar finalmente la fibra de colágeno, como vemos
mayor entrecruzamiento, estas fibras de colágeno son más duras, más difíciles de separar. Tendríamos un colágeno de mayor calidad. Estas fibras, posteriormente, sabemos que a los 30 días tienen que degradarse. El cuerpo humano los degrada de manera natural. ¿Y cómo los degrada? Pues tenemos nuevamente otras enzimas que fundamentalmente aquí quería destacar la MPP1, que lo que hace es dividir estas fibras de colágeno en un gran pelopéptido que se divide por una parte en el C1TP, que va al torrente sanguíneo, y unas gelatinasas que finalmente acaban degradándose. ¿Y por qué es importante haber conocido bien la vía del colágeno? La pregunta es, ¿nosotros somos capaces de diagnosticar de manera no invasiva la presencia de fibrosis miocárdica? Como sabemos, ¿cuál es el gold estándar que tenemos para saber cuánta fibrosis miocárdica tienen nuestros pacientes? Es la biopsia miocárdica. Pero la biopsia miocárdica no se puede hacer de manera general, ¿no? Porque tiene sus complicaciones. Por lo tanto, nuestro equipo lo que hizo fue estudiar y demostró que sí que podemos diagnosticar de manera no invasiva la presencia de fibrosis miocárdica. ¿Cómo? Recordemos, como hemos estudiado previamente, que tenemos una sustancia, que es el P1CP, que nos va a hablar de la cantidad de colágeno. A más P1CP, más cantidad de colágeno, porque se está formando más al extinguirse, ¿no? Y en segundo lugar, tenemos una combinación de dos marcadores, que es el ratio C1TP-MPP1, que a menor cantidad nos hablaría de un colágeno más resistente, un colágeno de más calidad, porque no podríamos degradar esas fibras de colágeno. Es decir, tenemos dos marcadores de fibrosis miocárdica y una nos va a hablar de la cantidad y la otra nos va a hablar de la calidad. Esto estaba publicado y nuestra siguiente pregunta es, muy bien, ya tenemos dos posibles biomarcadores y esto tiene aplicabilidad clínica. Esto nos está ayudando a nuestros pacientes para saber si esto les influye. Bueno, pues realizamos un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio C, ¿vale? Y vimos que aquellos pacientes que tenían la combinación de los dos biomarcadores, tanto de cantidad como de calidad, tenían mayor probabilidad de muerte por causa cardiovascular y mayor probabilidad de hospitalizaciones. Y esto no sucedía si solo presentaban cantidad o solo presentaban calidad. Necesitaban presentar las dos moléculas juntas. Como les he recordado previamente, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada tiene una potencia y luego tiene un campo de investigación muy importante que son las comorbilidades. Es una patología que no va por ella sola, sino que les afectan muchas patologías a la vez. Y una de ellas muy importante es la enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy fibrosante. Y uno de los órganos que afecta fundamentalmente es el corazón. Aquí tienen diferentes vías por las que la enfermedad renal crónica puede afectar a la fibrosis del corazón. Con este conocimiento nos planteamos la siguiente hipótesis. La enfermedad renal crónica se asocia con la fibrosis miocárdica maligna en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esta asociación se puede identificar mediante la detección de la combinación de los biomarcadores de fibrosis miocárdica maligna. Nuestros objetivos fueron los siguientes: analizar los cambios del P1CP y el ratio C1TP-MPP1 y su combinación en pacientes hipertensos con y sin insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Evaluar la asociación de estos biomarcadores con la disfunción diastólica en pacientes hipertensos con y sin insuficiencia cardíaca. Identificar si la enfermedad renal crónica se asocia con estos biomarcadores y evaluar si la enfermedad renal crónica modificaba su asociación en pacientes hipertensos con y sin insuficiencia cardíaca, y delimitar si la presencia de enfermedad renal crónica influencia en la asociación de estos biomarcadores con disfunción diastólica. Para ello incluimos a 411 pacientes desde octubre del 2014 hasta abril de 2017. Tuvimos que excluir a 20 pacientes por ausencia de muestra sanguínea y 26 porque tenían unos valores de estos biomarcadores fuera del rango. De manera que nos quedamos con 365 pacientes. 232 no tenían insuficiencia cardíaca y 133 presentaban insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
A todos les realizamos un estudio clínico, ecocardiográfico, que incluía la fracción de eyección, la masa, el grosor relativo de pared y parámetros de función diastólica, y a todos les realizamos un estudio de bioquímica dirigido para evaluar los parámetros de actividad de colágeno y también el NT-proBNP. Realizamos los análisis estadísticos que posteriormente voy a comentar. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, en primer lugar, en un análisis descriptivo de nuestra población, sabíamos que nuestra población con insuficiencia cardíaca estaba compuesto por una población de mayor edad y eran más mujeres. Todo esto concuerda con la población tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Asimismo, presentaban mayor enfermedad arterial periférica y más fibrilación auricular. En cuanto a las comorbilidades, tenían más dislipemia, tenían más SAOS, más anemia y, como ven, más enfermedad renal crónica. Eran pacientes, los pacientes con insuficiencia cardíaca, más tratados, como tendría que ser. Y en el ecocardiograma nos encontrábamos que la cardiopatía hipertensiva estaba más evolucionada. ¿Qué significa? Que tenían mayor hipertrofia. Esa hipertrofia era concéntrica, con lo cual tenía una disminución de volúmenes del ventrículo y tenían más parámetros, o sea, peor la función diastólica. Todos ellos que quiero enseñar que tenían la fracción de eyección preservada. Esto es muy importante para no alterar los resultados finales. En cuanto a los biomarcadores, ¿no? Aquí es donde está el estudio, ¿no? Vemos que todos tenían un P1CT elevado, en cambio el ratio estaba disminuido en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto pasaba en la población global. Como ven, los pacientes sin insuficiencia cardíaca presentaban casi un 20% la combinación de estos biomarcadores, se elevaba casi hasta el 50% en los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Conociendo esto, realizamos un análisis de asociaciones de la combinación de los biomarcadores de fibrosis miocárdica. ¿Y qué encontramos? Que esta combinación se asociaba con la edad, con el sexo, con el filtrado glomerular, la hemoglobina, la hospitalización en los últimos 12 meses y la presencia de enfermedad cerebrovascular y auricular. Pero como ven, cuando realizábamos un análisis multivariante, esta asociación nos desaparecía. Cuando íbamos a las comorbilidades, encontrábamos de nuevo asociación con la dislipemia, la anemia y la enfermedad renal crónica. Pero cuando realizamos el análisis multivariable, encontramos que esa asociación sí que permanecía en los pacientes que tenían anemia y que tenían enfermedad renal crónica. Conociendo estos resultados, nuestra siguiente pregunta fue: ¿hay una interacción entre estos resultados? ¿Nos está modificando de manera anómala la presencia de enfermedad renal crónica o anemia para tener más biomarcadores de fibrosis miocárdica maligna? Entonces, en primer lugar, realizamos un análisis de interacción en pacientes, dividiendo a la población en la presencia o no de enfermedad renal crónica. Como ven, los pacientes sin insuficiencia renal crónica sí que había una diferencia si tenían o no insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y esto nos sucedía también en pacientes con enfermedad renal crónica. Pero, ¿es la enfermedad renal crónica un potenciador en pacientes con insuficiencia cardíaca para la presencia de biomarcadores de fibrosis miocárdica maligna? Pues sí, ¿no? Nos daba una P significativa, con una P de interacción de 0,19. Es decir, la enfermedad renal crónica en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada hace que tengan más fibrosis miocárdica maligna. Y también quería reseñar una cosa importante que muestra esta gráfica, que es que aún en pacientes sin insuficiencia cardíaca ya encontramos estos biomarcadores. Esto acuérdense para posteriormente la discusión. Asimismo, estudiamos qué consecuencias tiene esto a nivel ecocardiográfico, ¿no? Como veis, clasificamos a los pacientes según la presencia o no de enfermedad renal crónica y los subclasificamos según la presencia o no de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y encontramos que efectivamente sí que había una asociación en la presencia de parámetros de función diastólica, pero la que aguantaba, ¿no?,
el análisis multivariable era el E' radio, que esto es un indicador de presiones de llenado, lo cual esto es consecuencia de una mayor disfunción diastólica en estos pacientes. De manera paralela, ya hemos visto como antes la enfermedad renal crónica lo que hacía era, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aumentaba la presencia de biomarcadores de fibrosis miocárdica. Lo que quisimos es, según la enfermedad renal crónica, ver si por la presencia o no de estos biomarcadores había influencia. Vimos que en pacientes sin insuficiencia renal crónica no había ningún cambio, y esto pasaba igualmente con el volumen de la aurícula izquierda en la presencia de prima, pero sí que pasaba que los pacientes con enfermedad renal crónica, la combinación de biomarcadores en pacientes con insuficiencia cardíaca tenían más disfunción diastólica. Es decir, lo que habíamos visto previamente en los biomarcadores se nos traducía en alteraciones estructurales, estaba afectando a la estructura de nuestro corazón. Esto no pasó con el volumen de la aurícula izquierda. Y llegamos a nuestra discusión. Como vemos, ya teníamos estudios como el P1CP, que es un marcador de cantidad de colágeno, y el C1TP-MTP1 son marcadores de fibrosis miocárdica, uno de cantidad y otro de calidad. Pero cuando los combinamos, nos están dando una población diana a la que es muy importante detectar, porque son pacientes que van a ingresar más y son pacientes que van a morir más. ¿Vale? Y estos biomarcadores, como hemos visto en nuestro estudio, ya están presentes desde una etapa temprana, en pacientes que aún no han desarrollado los síntomas. Son pacientes que ya la propia hipertensión arterial ha hecho de efecto gatillo para aumentar esa síntesis y que esa síntesis sea de mayor calidad. Son pacientes en los que tenemos que poder detectar. Y que además la enfermedad renal crónica ejerce de gatillo en esos pacientes con insuficiencia cardíaca por fracción de eyección preservada. Hemos visto estos dos gráficos a lo largo de la presentación. Al principio vemos que de manera global, cuando estudiamos a nuestra población de manera global, tenían hasta un 45%, ¿no? Sin insuficiencia cardíaca era un 17%, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se multiplicaba por 2. Pero cuando nosotros subdividíamos a nuestra población según la presencia de enfermedad renal crónica o no, este gatillo se multiplicaba por 4. Es decir, nos está aumentando de manera muy patológica 4 veces por encima de lo normal la presencia de esa fibrosis miocárdica maléfica. Tenemos que saber que por lo cual la enfermedad renal crónica no solo nos aumenta la cantidad de colágeno, la cantidad de ladrillos, sino que nos aumenta la calidad. Es una fibrosis maligna. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que lograr conocer en profundidad las bases fisiopatológicas para poder dar una solución al proceso subyacente de cada patología. Esto va dirigido a la medicina de la precisión, ¿no? De la que tanto se habla hoy en día. No tenemos que ver un paciente hipertenso únicamente o con insuficiencia cardíaca. Tenemos que saber qué está pasando para poder actuar en el proceso, ¿no? Y esto ya se estudió previamente por también el equipo en el que yo trabajaba. Se vio como pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Enfermedad renal crónica, podían ser beneficiados de la toma de torasemida, porque la torasemida todos es conocido que es un fármaco diurético, pero es que tiene propiedades antifibróticas. ¿Podrían ser nuestros pacientes hipertensos ser beneficiados de la toma de torasemida, ¿no? En vez de otro diurético, que hay muchos y muchas veces no se dan? Pues con un diurético tan sencillo podríamos ayudar a nuestros pacientes para cortar esa presión. Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, que es unicéntrico y es transversal, que no son hallazgos extrapolables a la población sin hipertensión arterial, fracción de eyección reducida o fracción mid-range, que el punto de corte que utilizamos es una mediana y que los análisis de esos grupos son análisis exploratorios con una generación limitada. Muchas gracias, estoy atenta a cualquier pregunta que pueda responder. Señor presidente, ocupe su sitio. Disculpa.
presentaciones. Bien. Iniciamos, si les parece, el turno de preguntas a la exposición realizada por la doctora Hilos. Que si puede sentarse la doctora Hilos. Sí, claro. Perdón. Doctor Lorenzo. Y en primer lugar, felicitar a la ponente por la magnífica exposición que ha realizado. Es un tema apasionante, unos temas tal vez de mayor futuro ahora mismo dentro del campo de la cardiología y la oncología. Y a mí me llama la atención en toda su exposición un dato que no encuentro explicación ninguna, no sé si lo vamos a analizar o no, y es en primer lugar de la población estudiada la diferencia significativa con respecto a los niveles de hemoglobina y el mayor índice de anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca hipertensión. ¿La han analizado, la han estudiado, la han discutido? Claro, efectivamente la anemia es un dato que aparece en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque la EPO... perdón, muchas gracias. La anemia es un dato que la verdad cuando lo encontramos no nos llamó mucho la atención ni nos alarmó, porque sí que se ve que en pacientes con insuficiencia cardíaca, más en reducida que en preservada, tienen anemia, ¿no? Por las alteraciones también en el sistema EPO. Es más característico efectivamente de la fracción de eyección reducida, pero ¿por qué no la fracción de eyección preservada? No se conocen mucho los mecanismos y sí que alteran mucho, se descartó sangrados y no tenían sangrados activos, pero luego, como vimos, no tenía una relación directa ni con los marcadores de fibrosis miocárdica, que sí que presentaba la enfermedad renal crónica, ni con las alteraciones de ecocardiograma. Pero muy buena observación. Me comentó antes, antes de empezar la sesión, que estaba trabajando actualmente en Valladolid. En Salamanca. ¿Sigue con el trabajo que ya inició en la clínica universitaria? Pues se cerró conmigo, la verdad. Yo seguí en contacto con ellos hasta un año posterior, hasta que terminamos de analizar los estudios. Pero ellos es una línea de investigación que tienen, la fibrosis miocárdica, pero es que se jubiló el jefe y no pude continuar los estudios. Pero quedamos en que teníamos que seguir trabajando. Actualmente se están realizando trabajos en pacientes que tienen cáncer de mama, que se les da quimioterápicos, porque se sabe que puede ejercer una fibrosis, ¿no?, en el corazón, y lo que se ha estudiado es esas pacientes que reciben quimioterapia, si nosotros podemos ser capaces de, antes de que haya una disfunción del corazón, una cardiotoxicidad, que a veces no somos capaces de verla con la fracción de eyección, a ver si podemos con un diagnóstico no invasivo de la fibrosis miocárdica verlo. Y es un estudio que actualmente está siendo, es una tesis doctoral de una compañera mía, y se están recogiendo estudios que Salamanca estamos colaborando también. Claro, eso era la otra pregunta que tenía en Criterio, y es que es apasionante la línea de trabajo, sobre todo en pacientes con cáncer de mama, con tratamientos antierros, con la cardiotoxicidad que puede producirse, si esa cardiotoxicidad también está relacionada con los niveles de P1-CPI. Eso está siendo estudiado ahora, y es muy interesante porque podremos, igual que en la hipertensión arterial, llegar antes de que haya un desastre, ¿no? O sea, antes de encontrarnos ya la disfunción sistólica. La idea es llegar a la disfunción diastólica y poner tratamiento ahí. Muchas gracias. Pero enhorabuena. Gracias. Doctor Comino. En primer lugar, enhorabuena por el interesante estudio y por la magnífica exposición. Y yo, que no soy cardiólogo ni internista como el profesor Lorenzo, mi pregunta es si estas conclusiones las trasladan ustedes en la práctica clínica, es decir, si las están empleando ya en la práctica clínica. Sí. Yo personalmente sí. Yo pacientes con hipertensión arterial les doy torasemida como tratamiento de hipertensión arterial y como diurético. Y lo recomiendo. Lo que pasa es que de ahí a que todo el mundo estudie y lea todo es difícil, ¿no? Y para que vaya a las guías de práctica clínica necesitamos, este es un estudio transversal y unicéntrico, necesitaríamos estudios multicéntricos, que actualmente el grupo de trabajo con el que yo trabajé sí que está en el CIBER-CV, ¿vale?, que es en la red que hay a nivel nacional, y sí que hay estudios
con mi grupo de trabajo para el estudio del colágeno, porque también hay una red, no sé si saben, que es la red CardioREN, que en la Sociedad Española de Cardiología ha habido una iniciativa de estudiar la influencia del riñón en el corazón, porque es muy prevalente y no se sabe mucho. La realidad es que la base fisiopatológica no se sabe. Pero sí, yo personalmente sí que lo aplico en pacientes con hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca. Bueno, en primer lugar, felicitarla por el trabajo. Y tenía algunas dudas metodológicas, que igual en el texto completo se aclaran. El concepto que han utilizado de enfermedad renal crónica, ¿cuál ha sido? Porque es un abanico muy amplio. Y puede ir desde mínima afectación solo morfológica a afectación funcional. Y no sé si hubiera sido más razonable utilizar el término de insuficiencia renal para catalogarlo, esa asociación. Y no sé qué han utilizado. Y probablemente el término que hayan utilizado, cómo hayan incluido los pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, podría explicar por qué tienen más anemia ese grupo, en el que hay disfunción diastólica, porque era el grupo que tenía más insuficiencia renal y la insuficiencia renal que está asociada directamente a la anemia. Utilizamos lo que actualmente dice la CardioPod, ¿no? Que es un filtrado glomerular menos de 60 con albuminuria más de 3 meses. O sea, eso es lo que tenían que cumplir todos los pacientes. Y lo que pasa es que el tema de la anemia, por eso hicimos un multivariable, a ver si se asociaba, ¿no? Entonces, cuando el multivariable y los análisis de interacción nos salieron negativos con la anemia, ¿no? Que puede ser un factor confundente y por eso lo estudiamos. Hicimos un análisis de interacción y vimos que la anemia no ejercía, por así decirlo, una confusión sobre nuestros resultados, ¿vale? Porque es muy importante, como bien dice, porque la enfermedad renal crónica también puede producir anemia. Y la otra cuestión conceptual, la conclusión que obtiene es que probablemente hay una influencia del riñón sobre la fibrosis cardíaca, pero también se podría leer de la forma contraria, que es que los pacientes que tienen una fibrosis cardíaca más evolucionada y tienen una mayor afectación cardíaca van a tener una repercusión sobre el riñón, van a tener un síndrome renal. Toda la razón. Es que somos uno, efectivamente, entonces afecta tanto el corazón al riñón como el riñón al corazón. Lo que pasa que quizá el síndrome renocardíaco, ¿no? O sea, más afectación de ronco, ¿no? Sucede cuando la fracción de eyección está más reducida, no en pacientes con fracción de eyección preservada, que puede ser, pero lo que se ve más es al contrario. Entonces, de hecho, es nuestra vía exploratoria. ¿Cómo pacientes con fracción de eyección preservada, que no se da importancia muchas veces al riñón, por qué tienen esto? Es una vía, habría que hacer el trabajo quizá al revés, ¿no? Enfermedad renal crónica y pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero, toda la razón. Y la pregunta que quizá es un buen ejemplo de que hacia donde vamos, yo creo que deberíamos ir, es una aproximación a medicina de sistemas y aplicar conceptos de la biología de sistemas para intentar explicar las interacciones que se están produciendo a diferentes niveles del organismo. Tenemos felicidades por el trabajo. Si me permite una pregunta, a ver, doctora Airos, yo sí que me leí el trabajo en su totalidad porque francamente me interesó mucho una vez que nuestros compañeros lo hubieron evaluado. Y estoy de acuerdo en lo que comenta el doctor Calderón. Posiblemente la clave en esto sea pasar desde un transversal a un longitudinal. No tengo demasiado claro si un longitudinal modulado por un tratamiento específico como puede ser torasemida o no, por nuevos fármacos antifibróticos que progresivamente irán saliendo y que no solo nos van a mejorar la situación a nivel pulmonar como ahora mismo, sino posiblemente en otro órgano,
o de un modo espontáneo al gusto del médico que atienda en concreto a ese enfermo. Pero a la vista de los datos, no sé si está en marcha o no, pero lo que sí que le animaría es a impulsar la realización de un estudio multicéntrico longitudinal en ese campo. Lo haré. Lo haré ahora desde Salamanca. De verdad. Porque actualmente no lo he hecho porque, bueno, por situaciones personales, pero sí que sé que yo en el equipo en el que trabajo actualmente también estamos en el CiberTV y estamos en contacto directo con Javier Díez, que era mi director, no sé si le conocen, era mi director de tesis y director de este trabajo también. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Doña Rocío, he alterado el orden natural en el que habitualmente se desarrolla este tipo de sesiones. Tras la exposición y la defensa del trabajo presentado, el presidente la llama para colocarle la medalla y entregarle el título. En este caso concreto, le voy a pedir al doctor Calderón que me entregue el título. Nada más, señores, se le agradece la asistencia y se levanta la sesión.